Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos el día de hoy a explicar el esquema que les había prometido que les compartí y que les prometí que les iba a dar una explicación de cómo utilizarlo. Es el esquema de ventilación mecánica en COVID-19. Y pues vamos a ver aquí cuál es la importancia que tiene el conocer ciertos parámetros ventilatorios para poder determinar si nosotros nos encontramos en objetivos de protección pulmonar. Entonces, de una manera así resumida, nosotros lo que tengamos de parámetros y lo que monitoricemos en nuestro ventilador va a ser un reflejo de las cualidades que tiene nuestro aparato respiratorio. Y vamos a ver más adelante por qué. Bueno, antes que nada me gustaría dar un repaso así rápido sobre lo que son las causas de hipoxemia. Tenemos en primer lugar la hipoventilación, cualquier tipo de situación que afecte desde la nariz hasta la generación 16 de los bronquioles terminales. Bueno, eso va a ser causa de hipoxemia por hipoventilación. Los cortocircuitos se refiere a la presencia de ocupación a nivel del alveolo, ya sea de tipo transudativo o exudativo, dependiendo de la etiología. La membrana alveolo-capilar, bueno, cualquier tipo de alteración que afecte la hematosis o el interfaz que existe entre la parte aireada del alveolo y los capilares alveolares. De igual manera tenemos la hipoxemia por alteración del BQ, en la que ya sea que exista algún problema de tipo mecánico o funcional que no permita la llegada de sangre a nivel del capilar alveolo-capilar. Y esto puede ser un ejemplo como una trombosis. La tromboembolia pulmonar es una causa de hipoxemia por alteraciones en el BQ o ventilación perfusión. Y en lo que queremos indagar un poco es la hipoxemia por cortocircuitos, ya que es la principal etiología de hipoxemia en el síndrome de distrés respiratorio agudo, y no solamente en el distrés respiratorio agudo, también en el edema de tipo pulmonar cardiogénico, el edema pulmonar cardiogénico. Y en este ejemplo podemos ver, bueno, que pues tienen una situación muy parecida, la presencia de ocupación alveolar, con la diferencia de que en el edema pulmonar de tipo cardiogénico, pues el problema se encuentra en el incremento de la presión alveolo-capilar, ya sea por problemas del corazón o por sobrecarga de agua. De tal manera que va a haber presencia de filtración de agua por el incremento de la presión hacia lo que es el alveolo. Y esto pues va a generar cortocircuitos y el edema pulmonar. Y en los pacientes que tienen distrés respiratorio, bueno, aquí la fisiopatología es diferente. Aquí existe pues, un insulto de tipo inmunitario, existe la lesión a nivel de la membrana alveolo-capilar, la presencia de ocupación alveolar de tipo exudativo por la presencia de proteínas, además de presencia de células de tipo inflamatorio, que va a incrementar aún más y más el problema de hipoxemia en este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen este tipo de problemas, que es la ocupación alveolar, si nos encontramos ante un paciente que tiene edema de tipo cardiogénico, bueno, pues la aplicación de PIP, en caso de que sea una ventilación mecánica invasiva o CPAP, pues nos va a permitir, aunado también a la administración de diuréticos en caso de sobrecarga hídrica, la presencia de corrección a nivel del corazón, corrección del incremento de la presión arterial que esté ocasionando falla ventricular izquierda, cualquier tipo de situación que esté promoviendo el incremento de la presión venocapilar, aunado a la presión positiva, que también aparte la presión positiva disminuye la precarga, disminuye la poscarga, pues va a ocasionar un alivio relativamente rápido de este problema de hipoxemia, siendo diferente pues en el edema pulmonar de tipo no cardiogénico. Es por eso que los pacientes que tienen problemas cardiogénicos, usualmente con ventilación no invasiva transitoria, más la administración de los fármacos necesarios, pues se lleva a la resolución relativamente rápida de su problema. Pacientes que tienen distrés respiratorio usualmente llegan a requerir la ventilación mecánica invasiva, porque van a requerirla durante varios días debido a su fisiopatología. ¿Y qué es lo que pasa en los cortocircuitos en los pulmones? Bueno, aquí vamos a ejemplificarlos como globos eh, para poder dar ejemplo de cuáles son las propiedades del sistema respiratorio o de los pulmones. En un pulmón normal,
Vamos a ejemplificarlo como un globo de esos de los globos grandes. Y en un paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio agudo, que tiene cortocircuitos, pues vamos a encontrar que tiene una cierta ocupación de sus alvéolos. Entonces, para empezar, lo que vamos a evidenciar en primer lugar es de que un pulmón normal tiene mayor aireación, tiene menor aireación aquel que tiene síndrome de distrés respiratorio agudo. De igual manera, el peso de los pulmones es evidentemente diferente. Donde hay puro aire, pues evidentemente va a tener menor peso. En donde haya líquido o exudado, como es en el caso de este globo. De igual manera, de manera funcional, podemos darnos cuenta que esta parte ocupada del globo pues no está funcionando, solamente queda funcionando esta porción de este globo. Y aunque el globo sea un globo grande debido a esta importante ocupación, realmente la fisiología va a ser como si se tratara de un globo pequeñito. Precisamente de ahí es donde viene el término de baby lung. ¿Y cuáles son las cualidades de un globo pequeño que tenemos que considerar para protegerlo? Bueno, para empezar, para lograr inflar un globo pequeño, hemos recordado cuando hemos estado de inflarlo, pues que necesitamos una gran cantidad de presión inicial para poder el inicio de la entrada del aire del pequeño globo. Pero de igual manera tenemos que tener el suficiente cuidado como para no meter tanto volumen que tengamos el riesgo de que nos vaya a romper el globo en nuestra cara. De tal manera que lo que necesita mi globo, en este caso nuestros pulmones, es que no se colapse y que no se sobredistienda, mantenerla en un grado de inflación lo suficientemente saludable. ¿Y de qué manera lo vamos a lograr? Bueno, por medio de la aplicación de una presión inicial suficiente, en este caso del PIB, y también no sobredistenderlo, manejarle un volumen bajo para no llegar a que se vaya a dañar por sobredistensión. De tal manera que tenemos dos puntos que nos van a permitir este objetivo. El primer punto es un PIB suficiente para mantenerlo infladito, por decirlo así, felizmente inflado, y una presión meseta que nos limite, que a la hora de entrar el aire no nos vaya a causar una sobredistensión. Y esta diferencia de presión, pues comúnmente lo conocemos como driving pressure o presión de distensión. De tal manera que lo que vamos a querer evitar en los pacientes va a ser ver unos alvéolos que se estén colapsando y sobredistendiéndose. Y esa sobredistensión y ese colapso continuo nos lleve a que se lesionen por cizallamiento. Esa fricción que está teniendo los pulmones es lo que puede llegar a ocasionar que se nos lesione más nuestros pulmones. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, mantenerlo lo suficientemente distendido, meter poquito volumen o meter un volumen no tan alto con el objetivo de evitar que exista este problema de cizallamiento. Y podemos ver cómo este alveolito bastante saludable, se infla poco, después se desinfla, pero no se desinfla al grado de colapsarse, nuevamente se vuelve a inflar y evitamos el problema de cizallamiento. De igual manera aquí podemos ver en este GIF cómo se logra un mayor reclutamiento de alvéolos funcionales que nos permitan pues llevar a cabo el proceso de hematosis. Un poco de fisiopatología, bueno, aquí podemos ver en el distrés respiratorio existe una disregulación inmunitaria, están orquestados diferentes sistemas de los procesos de inflamación, interleucinas, factor de necrosis tumoral, que va a ocasionar bastantes alteraciones a nivel de nuestra unidad respiratoria, pero lo que es interesante aquí es que aunque nosotros digamos que en el distrés respiratorio una de las causas principales de hipoxemia es la ocupación alveolar, está fuera de la realidad, porque de igual manera durante este proceso de destrucción alveolar, pues también puede existir la presencia de epitelización a nivel de los bronquios, por lo que puede llevar también a problemas de hipoventilación. También existe un incremento de la interfaz entre el alveolo y los capilares, por lo que también va a generar problema de alteración membrana alveolo-capilar. Y de igual manera, en los pacientes que tienen distrés respiratorio, y lo hemos visto en el COVID-19, existen disregulación hematológica que puede llevar a microtrombrosis. Entonces, también el BQ puede llegar a ser un participante en el origen de la hipoxemia en el COVID-19. Y aquí podemos verlo
problemas de secreciones, la presencia de la ocupación alveolar en la parte roja, el intersticio en la parte verde y la microtrombosis en la parte azul. Entonces, en el paciente que tiene distrés respiratorio, las causas de hipoxemia pueden estar todas presentes al mismo tiempo en un menor o mayor grado. Y para empezar a explicar sobre el esquema, que es lo que nos va a interesar, podemos ver en la parte más superior que es para determinar cuál es el peso predicho de acuerdo a la estatura del paciente. El tamaño de los pulmones no va a depender de lo gordo, sino también va a depender predominantemente de la altura del paciente. Entonces, no tenemos que basarnos en el peso real, tenemos que calcular cuál es el peso predicho del paciente, tanto en hombres como en mujeres. Y una vez obteniendo el peso predicho, nosotros tenemos que calcular el volumen corriente. Cabe mencionar antes que continuemos, ese volumen corriente no significa que sea el volumen corriente necesario para ese paciente. Nosotros tenemos que poner parámetros iniciales y tenemos que monitorizar para valorar si esos parámetros que obtuvimos de manera inicial son los adecuados para nuestro paciente. Entonces, de manera inicial vamos a poner ciertos valores que posteriormente vamos a poder modificar de acuerdo a la monitorización. Por ejemplo, en este paciente que obtuvimos un peso predicho de 70 kilogramos, hombre, le calculamos a 6 mililitros por kilo, vamos a obtener 420 mililitros. Entonces le vamos a ajustar aquí 420 mililitros del volumen corriente. Y vamos a poner una frecuencia respiratoria de 25, una relación IE para lograr una relación IE de 1 a 5. Tenemos que modificarle el flujo para lograr el objetivo, un PIB inicial de 10 y un FiO2 del 100%. Cabe mencionar que estos parámetros iniciales no son la panacea, son los parámetros iniciales con los que vamos a empezar a determinar, a hacer mediciones y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Que no porque yo le ponga la frecuencia respiratoria 25 va a ser la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. Eso dependerá de si logramos objetivos no solamente de protección pulmonar, sino también objetivos gasométricos. Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, una de las recomendaciones que obtuve en diferentes fuentes, entre ellas la que está recomendado el gobierno federal, las tarjetas que nos hicieron el favor en otros hospitales darnos para informarnos, bueno, son los parámetros iniciales recomendados. Bueno, ya tenemos a nuestro paciente con 25 de frecuencia, 420 mililitros de volumen corriente, el flujo se lo modificamos, pongámosle en 40 litros por minuto con el objetivo de 40 mililitros por minuto con el objetivo de lograr una relación IE de 1 a 3, como ejemplo así al azar, un PIB de 10 y un FiO2 al 100%. ¿Qué es lo que va a continuar? Bueno, lo que va a continuar va a ser obtener ciertas mediciones, ¿sí? ¿Para qué? Para a partir de esas mediciones nosotros tomar la decisión si los parámetros que tenemos iniciales son los adecuados. ¿Y qué parámetros tenemos que obtener? Bueno, en primer lugar la presión meseta, que representa la presión en sí de los pulmones como tal. Una presión meseta muy alta nos está hablando de que está muy distendido nuestro pulmón. ¿Y cómo le hacemos para hacer esta medición de presión meseta? Pues va a ser necesario hacer una pausa inspiratoria en nuestro ventilador. Tiene un botoncito, usualmente en los ventiladores veo en la parte superior derecha, donde dice pausa inspiratoria, le dejamos pulsado ahí durante 2-3 segundos y nos va a arrojar en el monitor, en la parte izquierda, si nosotros ponemos ahí en uno de los botoncitos que tiene o de los display que tiene, presión meseta, nos va a arrojar ahí cuál es la presión meseta del paciente. Y el objetivo es que tenga menor de 30 de presión meseta, que significaría que nuestro pulmón no está tan distendido, que no tiene una sobredistensión. Para obtener el driving pressure o la presión de distensión, que es la diferencia entre la presión meseta, que es la presión donde está más distendido nuestros pulmones, y nuestra presión PIP. Esa va a ser nuestra presión de distensión o driving pressure. Y lo único que tenemos que hacer es restar la presión meseta menos el PIP.
Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que aquí nuestra presión meseta fue de 20. Si le restamos el PIB, que en este caso es 10, tenemos un driving pressure de 10. ¿De acuerdo? Y de igual manera obtener la distensibilidad estática del paciente, qué tan distensible está haciendo nuestro pulmón. Recordemos que tenemos 420 mililitros de volumen corriente entre el driving pressure, que sería 10, tenemos una distensibilidad de 42, una distensibilidad bastante buena. Usualmente la distensibilidad normal va entre 40 y 60 mililitros por centímetro de agua, dependiendo, va a depender mucho de si es hombre o mujer, pero más o menos ese es el valor normal. Hablamos de que tiene una adecuada distensibilidad. Y ya obteniendo estos datos podemos llegar a la conclusión de si nuestros valores que nosotros pusimos son realmente los adecuados. ¿Qué es lo que pasa si ocurre lo contrario? Si nosotros con 420 mililitros, el PIB de 10, obtuvimos que nuestra presión meseta estaba desfasada, ¿qué quiere decir? Que estaba mayor de 30, vamos a poner un ejemplo de 33 de presión meseta, hablamos de que estamos fuera de objetivos de protección pulmonar. Entonces, si tenemos 33 menos 10, vamos a obtener que tenemos un driving pressure de 23. Y como podemos darnos cuenta, pues el objetivo que tenemos en el driving pressure es que sea al menos menor de 15 y lo tenemos en 23. Entonces, definitivamente, este paciente no estaría en objetivos de protección pulmonar. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Bueno, existen dos intervenciones, que es la de disminuir el volumen corriente inicialmente y ajustar el PIB en caso de que sea un paciente que sea respondedor a reclutamiento alveolar o que sea respondedor al PIB. Entonces, recordemos que tiene 70 mililitros de 70 kilos, perdón, de peso. Ya vimos que con 6 mililitros por kilo, a pesar de que es un volumen corriente bajo, pues no estamos logrando objetivos de protección pulmonar, entonces nos tendremos que ir al valor más bajo. Obviamente tenemos que poner menos volumen corriente para evitar que se distienda más allá de 30 mililitros, 30 centímetros de agua. Entonces, 70 por 5 mililitros, en vez de ponerle 420 mililitros de volumen corriente, tendríamos que cambiar nuestro ventilador a 350 mililitros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Volver a monitorizar para observar si ya nos encontramos en protección pulmonar. Pongámosle que lo tenemos ya en 350 mililitros, monitorizamos la presión meseta, otra vez le ponemos su pausa inspiratoria y observamos que ya nuestro pulmón se encuentra en 25 de presión meseta. Entonces, con ese cambio de volumen corriente, logramos 25 de presión meseta, nuestro driving pressure sería si le restamos 25 menos 10, que es el PIB, tendríamos 15 de driving pressure. Podemos decir que ya estamos en objetivos también del driving pressure. Ahora también podemos obtener nuestra distensibilidad 350 entre 15, que es el driving pressure. Tenemos que tener una distensibilidad de 23, una distensibilidad, pues está a la mitad de lo que habíamos obtenido en el ejemplo anterior. Hablamos de que eso tiene una pobre distensibilidad, pues es un pulmón muy duro. Pero bueno, a pesar de eso, lo tenemos en objetivos de protección pulmonar. Ya una vez logrado ese objetivo de protección pulmonar, pues podemos ajustarlo de acuerdo a una gasometría, porque una de las cuestiones que tenemos en nuestros pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo y que necesitamos manejar volúmenes bajos, el mantener volúmenes bajos puede existir una complicación que es la hipercapnia. Por eso es importante hacer la monitorización gasométrica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tener? Bueno, pues tener una PCO2 menor de 48, un pH entre 7.25 y 7.42. Cualquier situación que se nos salga de estos valores, es importante hacer el ajuste, pues no del volumen corriente, pero sí podemos hacer el ajuste de la frecuencia respiratoria y del flujo, con el objetivo también de lograr las relaciones IE de 1, 2 o 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo en la que nuestro paciente, pues como ya recordarán, a 5 mililitros por kilo requerimos 350 mililitros de volumen corriente y le hicimos una gasometría arterial y obtuvimos que tiene 53 de PCO2. Es una acidosis respiratoria pues, que es importante y se sale de nuestros objetivos. Entonces,
¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, nosotros podemos, en este caso, incrementar la frecuencia respiratoria. ¿Y qué tanto? Existe una fórmula que podemos, a partir de los datos que contamos, hacer el ajuste de la frecuencia respiratoria. Y es frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual sobre el CO2 objetivos, vamos a obtener qué frecuencia respiratoria tenemos que poner. Por ejemplo, en nuestro caso, dijimos que tenemos 53 de PCO2, ¿verdad? Y tenemos una frecuencia respiratoria de 25. Entonces, la fórmula es frecuencia respiratoria actual 25 por el CO2 actual, dijimos que 53 de PCO2 entre a lo que queremos llevar. El objetivo es tenerlo menor de 48, vamos a poner 45. Entre 45 obtenemos 29.4. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que modificar nuestra frecuencia respiratoria a 29. Y de igual manera les vuelvo a insistir, el parámetro inicial no fue el último el requerido, se tuvo que hacer este ajuste, hay que ponerle 29 de frecuencia respiratoria y evidentemente nuevamente hacer la monitorización gasométrica para ver si logramos el objetivo de obtener una PCO2 adecuada. Vamos a poner otro ejemplo en la que en nuestro otro paciente que llegamos a necesitar 420 mililitros de volumen corriente, lo tenemos en protección pulmonar, una presión meseta adecuada, una driving pressure normal y tiene una buena distensibilidad. Bueno, en ese caso vamos a suponer que le hicimos su gasometría y tiene 25 de PCO2. Está en la alcalosis respiratoria y pues podemos disminuir la frecuencia respiratoria para lograr un estado de eudemia, un pH más normal, que no esté alcalémico. Entonces, ponemos el ejemplo que tiene 25 de PCO2, entonces la frecuencia actual, que es 25 por el PCO2 actual, dijimos que estaba en 25, si no mal recuerdo, 25 de PCO2, entonces 25 por 25, y lo dividimos entre el PCO2 objetivo. Vamos a poner que queremos llevarlo a 35 de PCO2. Entonces, entre 35 me da un valor de 17.8. Quiere decir que si nosotros modificamos esa frecuencia respiratoria a 18 de frecuencia respiratoria, nuestra gasometría o nuestro PCO2 tendrá a aumentar al grado de lograr casi un PCO2 de 35 y por lo tanto revertir esa alcalosis respiratoria. De igual manera, nosotros tenemos a partir de la gasometría también evaluar la relación PaO2-FiO2, ¿sí? Qué tanto FiO2 si podemos irle disminuyendo el FiO2, si puede ser necesario incrementarle el PIB, siempre va a ser preferente utilizar el menor PIB posible, ¿sí? Si el paciente no responde a PIB y da igual estar en 8 y en 12, pues es mejor tenerlo en 8. Eso ya dependerá de tu evaluación del contexto clínico. Y de igual manera, si tienes una PaO2, FiO2 menor de 150, pues en esos casos ya ir considerando pues la pronación, ¿verdad? Que son los pacientes que este grupo en específico se benefician de este procedimiento. De igual manera pueden considerarse los bloqueadores neuromusculares y no queda hasta ahí. De igual manera, si son pacientes que no se han logrado objetivos, también se puede considerar otras modalidades de rescate como las no convencionales, como la PRB o inclusive en lugares donde exista la disponibilidad de utilizar el ECMO. Pero bueno, eso es otro tema diferente. ¿Y qué se ha observado en el COVID-19 con respecto al tema de las causas de hipoxemia, de los objetivos de protección pulmonar? Bueno, se ha observado ya desde anterioridad que existen diferentes tipos de subfenotipos y de manera generalizada, Gattignoni sacó un artículo en este año, precisamente a colación del COVID-19, las neumonías del COVID-19, en la que existen diferentes tipos de fenotipo. Y él lo clasificó como una elastancia baja y elastancia alta. ¿Y a qué se refiere con esto? Por eso yo les expliqué anteriormente que realmente en el distrés respiratorio no solamente los cortocircuitos son una causa de la hipoxemia en este tipo de pacientes. Ya vimos que existen otros mecanismos que van a promover la hipoxemia. Entonces, ¿a qué nos referimos con subfenotipos? Bueno, va a haber subfenotipos en la que su causa de hipoxemia predominante
va a ser los cortocircuitos, va a haber pacientes en la que predominante va a ser la relación ventilación-perfusión, va a haber ciertos pacientes que el problema de su hipoxemia va a ser por hipoventilación. ¿Por qué? Porque en el síndrome de estrés respiratorio agudo y más de lo que se ha visto en el COVID-19, participan prácticamente todas las causas de hipoxemia. Entonces, al clasificarlo en subfenotipos, prácticamente nos dice cuál es el problema predominante. Y al hablar acerca de low elastance y low elastance o elastancia baja o una alta elastancia, hablamos de una manera muy práctica. Cuando un paciente tiene baja elastancia, significa que tiene alta distensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que son globos bien distensibles, como el globito que nosotros explicamos inicialmente. Es un globito fácil de inflar. Entonces, nosotros podemos, a partir de una tomografía inclusive, no solamente por medio de la monitorización del ventilador, podemos darnos cuenta si nuestro paciente pues es un paciente que tiene una alta distensibilidad o un tipo L. De tal manera que nosotros vamos a llegar a la conclusión de que, bueno, que este paciente tiene buena distensibilidad, no se necesitan volúmenes corrientes tan bajos para protección pulmonar. De igual manera, son pacientes que no responden tanto al PIP ni al reclutamiento alveolar, porque pues, realmente el problema no es tanto la ocupación alveolar, ¿sí? Y la hipoxemia es secundaria a otras causas de más que cortocircuitos, sino microtrombosis, ocasionando alteraciones en el BQ, también alteraciones en el intersticio, hasta cierto punto la presencia de alteraciones en la ventilación. Entonces, aquí podemos nosotros concluir que este paciente en específico, bueno, pues que vamos a puede utilizar un poquito más de volumen corriente, que va a ser necesario utilizar fiodos más altos para lograr objetivos. Y de manera diferente tenemos aquellos que tienen alta elastancia, los tipo H. Los tipo H, como podemos ver, pues tienen baja distensibilidad y es como el ejemplo del globo que yo les puse que estaba ocupado, que estaba lleno de agua y que funcionaba como un baby lung, un pulmón pequeñito. Como podemos ver aquí, pues su pulmón funcional es muy poco, ¿no? La parte que no está ocupada y pues prácticamente esto es lo que vamos a ventilar. Va a ser necesario pues la aplicación de mayor presión PIP para poder lograr mayor reclutamiento de alveolos y por lo tanto este tipo de pacientes de igual manera, a diferencia de los tipo L, tienen mala distensibilidad, van a requerir volúmenes bajos para lograr mesetas objetivos. Estos pacientes sí son respondedores al reclutamiento alveolar y la hipoxemia va a ser secundaria principalmente a cortocircuitos. Vuelvo a insistir, no que quiere decir que son puros cortocircuitos. Recordemos que en el estrés respiratorio todas las causas de hipoxemia son participantes, sin embargo, va a haber predominio de uno y de otro de acuerdo al su fenotipo del paciente. Y aquí podemos ver en la experiencia que tuvieron en la región de Seattle de los pacientes críticos en COVID-19. Aquí me di la tarea de ponerles esta grafiquita, esta tablita, perdón, donde vienen algunas características de los pacientes ventilados. Para empezar, una característica que tuvieron todos ellos es que, bueno, casi muchos de ellos, 14 de 18, el 77%, tuvieron secreciones purulentas espesas, de moderadas a muy espesas. Por lo tanto, evidentemente una de las cuestiones que estamos teniendo problemas con los pacientes con COVID es la presencia de secreciones importantes. También encontraron y evaluaron las propiedades físicas del pulmón el día 1, día 2 y día 3 y lo que podemos concluir aquí que pues no hubo tanto problema en lograr objetivos de protección pulmonar. Aquí podemos ver que su presión meseta promedio fue de 25, variaron entre 20 y 28, pero podemos ver que no se desfasaron de la presión meseta objetivo, que es de 30. Todos estuvieron menos de 30. Al día siguiente también de igual manera menos de 30. 24 de presión meseta promedio. Y al tercer día de igual manera 22 de presión meseta, máxima de 28, mínima de 19. De igual manera la driving pressure o la presión de distensión, también objetivo menor de 15. Aquí podemos ver que estaba hasta en menor de 13, en 13. 13 y el tercer día es de 12. Por lo que como podemos ver, no ha sido tanto el problema lograr los objetivos de protección pulmonar, sin embargo, sí ha habido necesidad de altos niveles de FiO2, ¿verdad? En el primer día hasta 0.9%, 90% en promedio, el siguiente día 70% y el siguiente día 60%.
Lo que podemos concluir es de que muchos de estos pacientes, al parecer, según la observación que está en este artículo, posiblemente los pacientes con COVID-19 inicialmente son un subfenotipo de tipo L, ¿verdad? Que posteriormente pueden virar hacia un subfenotipo tipo H, y que es importante determinar cuáles son sus propiedades físicas del pulmón, qué tipo de subfenotipo es, porque a partir de ahí nosotros podemos tomar decisiones de cuál va a ser nuestra estrategia ventilatoria más adecuada para el paciente. Porque podemos entender que aquellos pacientes que tienen alta respuesta al reclutamiento, bueno, son pacientes que con mayor PIB van a estar mejor. De igual manera, aquellos pacientes que su problema predominante es el BQ, realmente mayor PIB no les va a resolver mayor problema, inclusive puede haber mayor riesgo de presentar deterioro hemodinámico. Entonces, hay que evaluar bien a nuestro paciente si tenemos disponible la tomografía. Bueno, si no la tienes, pues tienes la capacidad para poder monitorizar el ventilador y ver cómo está la distensividad de sus pulmones, cómo está la presión meseta, cómo está el driving pressure, que es la presión de distensión, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros podemos inferir si el paciente pues tiene un L, es un tipo L, o que es de baja distensibilidad, perdón, de alta distensibilidad, o es un tipo H, que es de baja distensibilidad. Les agradezco mucho su atención.